Baja. Buenas tardes, profesor. Los alumnos del cuarto equipo del grupo 3M64, Pérez García Antonio, Osnaya López Vanessa Montserrat, Velasco Velázquez Alfredo Antonio y Galvez Méndez Lilia Samantha, presentan el prototipo 1 y a continuación una breve presentación sobre el mismo prototipo. Introducción. Lo magnífico del Cursor es que es un dispositivo pequeño, práctico y fácil de hacer, para darnos cuenta cómo es que se mueven las ondas en nuestro entorno, tanto así que a veces ni las percibimos de manera natural. Para eso existe el Cursor. Este pequeño objeto nos sirve para detectar las ondas en nuestro entorno, como las ondas que produce un encendedor moderno al momento de encenderlo. Las limaduras de hierro que tiene el Cursor se convierten en conductoras y se conectan. De esa forma, y con la antena colocada en el mismo, nos damos cuenta que contiene la limadura de hierro, y al momento de apagar el encendedor, el LED deja de producirlos. La pérdida de energía en el circuito oscilante genera ondas de radio u ondas electromagnéticas. En otras palabras, si se hace saltar chispas entre dos cables llamados dipolos, se generan ondas electromagnéticas u ondas de radio. En este ejemplo, los dipolos están formados por varillas metálicas que no están alineadas entre sí. El cursor fue inventado por el científico francés Edward Branly y Oliver Luch. El cursor. La manera como opera este dispositivo parte de la forma en que cae una resistencia eléctrica a través de un polvo o limadura metálica luego de incidir sobre él alguna onda electromagnética. Pero viéndolo desde un punto de vista más científico, los fenómenos físicos que van relacionados con el funcionamiento de un cursor son tan complejos que aún en la actualidad no se han comprendido completamente. Estos fenómenos involucran la ruptura de delgadas capas de óxido sobre la superficie de metal, dándole un metal, y en algunos casos se ha podido observar pequeñas soldaduras entre las limaduras metálicas. El funcionamiento. El Funcionamiento. Funcionamiento. El contacto con el aire oxida superficialmente las virutas del cursor, lo que las aísla eléctricamente unas de otras. La capa de óxido tiene un efecto similar al de un diodo. Cuando una corriente de radiofrecuencia y la intensidad suficiente atraviesa el cursor, se producen pequeños arcos entre las virutas, que las sueldan, formando un camino de baja resistencia entre sus dos electrodos. Es decir, ante un pulso de radiofrecuencia, el cursor pasa a un estado de baja resistencia, en principio permanente. Para que el cursor pueda detectar el siguiente pulso, debe pasar a su estado de alta impedancia, lo que consigue golpeándolo para romper microsoldaduras formadas entre las virutas. La utilización. El cursor se intercalaba entre la antena resonante y un relé, de modo que un pulso de radiofrecuencia accionaba el relé. A su vez, el relé golpeaba al cursor para dejarlo en condiciones de detectar el siguiente pulso. Un circuito secundario alimentado por una pila y controlado por el relé podía tener pulsos de potencia suficientes para un zumbador. El comportamiento del cursor resulta, pues, ser digital, lo que lo inhabilita para funcionar demodulando señales de voz. Además, el nivel RF necesario para que funcione es bastante elevado, por lo que el cursor fue abandonado en favor del detector de galena y del diodo. Emisor de ondas. Las ondas electromagnéticas se pueden generar por la pérdida de energía de un circuito oscilante. El condensador que se carga y se descarga bajo una fuente alterna constituye un circuito oscilante. El condensador pierde energía cuando sus placas, en lugar de estar enfrentadas, se abren. La apertura de las placas, dejándolas alineadas en lugar de enfrentadas, da lugar a la constitución de un dipolo eléctrico. En nuestro caso, el dipolo está formado por dos varillas metálicas alineadas una a continuación de la otra que no llegan a tocarse.
Detector de ondas. La detección se realiza a través de un captador del dipolo eléctrico y de un sensor llamado cohesor, que se intercala entre los extremos próximos del dipolo receptor. El sensor está construido con dos varillas metálicas unidas mediante un tubo plástico transparente. El espacio entre las dos varillas se rellena con limaduras de hierro, como puede verse en la foto de al lado. El cohesor fue utilizado en los albores de los descubrimientos de las ondas electromagnéticas. Su funcionamiento se basa en la orientación de las limaduras metálicas bajo los efectos de los campos electromagnéticos que se reciben asociados a una onda electromagnética. La resistencia eléctrica entre los extremos del cohesor es elevada antes de captarse las ondas y muy baja cuando recibe la señal de las ondas electromagnéticas, y las limaduras se orientan y alinean. Materiales: un clavo de 4 pulgadas, un pedazo de acetato, limadura de hierro, batería y un LED. Bueno, este es un detector de ondas con el encendedor. Voy a intentar prender el LED y y aquí vamos. Al momento de apagarlo, se apaga. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.